Vamos a comenzar nuestra clase del libro de Eclesiastés y estamos el día de hoy en el capítulo 2, por favor, del libro de Eclesiastés y vamos a ver los versículos 18 hasta el 26. Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 hasta el 26. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre el trabajo y el tema es cuando vivir para trabajar no tiene sentido. No es lo mismo trabajar para vivir que vivir para trabajar. Y eso es lo que va a hablar Salomón en esta mañana. Y vamos a leer nuestro pasaje. Voy a invitarles a que me ayuden. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el versículo 18, ustedes el 19. Así hasta llegar al 26, donde leemos juntos. Versículo 18 comienza diciendo: Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será salvo con eso de que se librará de todo tu trabajo y una mañana, y en que hombre debajo del sol y sabiduría? Eso también es verdad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su sabiduría a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará de como llora? Juntos, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador que da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Pido que a través de ella nos ayudes a conocerte más y mejor, adorarte más, amarte más, vivir más agradecidos. Y en este tema en particular del trabajo y lo vacío que puede ser sin ti, pues ayúdanos a hacer cambios reales en nuestras vidas para gloria tuya y para bendición de nuestras vidas también. En nombre de Jesús oramos, amén. Y hablaremos sobre cuando vivir para trabajar no tiene sentido. Quisiera tomar un momento para hablar un poquito de cómo ha sido el trabajo a través de los siglos, tanto lo más común como lo más frustrante. Desde el principio de la historia, obviamente, el trabajo ha sido parte de la vida del ser humano, no solamente del hombre, pero ya en épocas recientes también la mujer. No importa la cultura, el tiempo, el idioma, todos los hombres siempre hemos trabajado. Y la pregunta no es si trabajamos, sino más bien cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Si vamos un poquito en la historia, en la antigua Mesopotamia, desde los primeros hombres, los mitos de la creación decían que los dioses crearon a los humanos para que trabajaran en su lugar. Era su creencia, que era el trabajo como un castigo divino. Y crearon al hombre, ustedes hagan el trabajo. En Grecia y en Roma, el trabajo físico, como construir, trabajar el campo, lo que requiere fuerza, se consideraba que era indigno para los hombres libres. Los esclavos tenían que hacer esa clase de trabajo. Si alguien tenía reputación, renombre, algún apellido, riquezas, su trabajo era el pensamiento, la política, y los que no tenían de otra más que ser esclavos, a ellos les toca agarrar pico, pala y trabajar físicamente en algo. Después, en el tiempo, en la época medieval, los campesinos trabajaban toda su vida para otras personas sin derecho a disfrutar el fruto, la recompensa de su trabajo. Y en la época moderna, aunque tenemos mucha tecnología, muchos trabajos siguen siendo físicos, pero muchos otros pues ya son de oficina.
ya tenemos derechos laborales, tenemos más opciones. Aún así, la mayoría de personas no están realmente contentos con su trabajo. Según estadísticas, solamente el 20% de las personas que trabajan están realmente contentos y satisfechos con su trabajo. La mayoría está pensando en que quisiera hacer algo distinto, con mejores horarios, mejores beneficios, algo que realmente le gustara. La mayoría trabaja porque tiene que hacerlo, no porque le encuentra sentido y placer a trabajar. Y un dato más que es importante y un poco alarmante es que la persona promedio trabaja más de 90,000 horas de su vida. Eso significa 10 años completitos. Si usted juntara todo lo que ha trabajado, serían 10 años de su vida completos, sin haber hecho otra cosa más que salir a trabajar. Y eso hablamos de lugares y circunstancias donde las jornadas son 8 horas, pero aquí en Guadalajara, donde pueden ser 9, 10 o hasta más horas, más el tráfico de la ciudad, etcétera, por lo menos 10 años. Y el hombre pasa más tiempo con sus herramientas, con su computadora, con los compañeros de trabajo, que con su propia esposa, que con sus propios hijos, y aún así el alma sigue estando vacía. La pregunta que tiene Salomón en nuestro pasaje el día de hoy es: ¿vale la pena tanto afán? ¿Vale la pena trabajar si no puedo controlar lo que va a suceder con el fruto de mi trabajo? Entonces llegamos a nuestro pasaje del día de hoy, a Eclesiastés 2, 18 al 26. Si recordamos, Salomón ha estado evaluando varios aspectos de la vida. Entre ellos, la semana pasada dijimos que evaluó la sabiduría, a ver qué tanto conviene ser necio y si hay más ventaja en ser necio que en ser sabio. Probó ambos polos y llegó a la conclusión: no, la sabiduría no te puede dar una solución. Pero entonces ahora va a explorar el trabajo y va a hacer una confesión honesta y dolorosa. En el versículo 18, aborrecí todo mi trabajo. Esa es su conclusión anticipada. Tampoco el trabajo llenó mi vida. Y él trabajó con excelencia, sabiduría, intensidad, pero cuando pensó en el futuro, quién iba a recibir el fruto de tanto haber trabajado, sencillo, su alma se quebró. No había respuesta, no había descanso. Y hoy vamos a explorar la frustración de Salomón y descubrir cómo el trabajo puede ser una carga agotadora, pero también el trabajo puede ser una bendición de Dios cuando Dios está en el centro. Ese mismo trabajo que puede ser frustración también se puede ver como un don de Dios para disfrutarlo con gratitud. Y brevemente quiero compartir, espero no tomar demasiado tiempo, aunque hay mucho material que abarcar, 3 puntos muy sencillos. Y el primero de ellos, la frustración de Salomón es esto: trabajar mucho, pero para que otro lo disfrute. Incluí en la hojita el pasaje de los versículos 18 al 21 para hacer un par de ejercicios a continuación. Y Salomón, si usted nota en nuestro pasaje, abre esa sección con una frase muy fuerte: asimismo, aborrecí todo mi trabajo. Ni siquiera ha empezado el experimento y ya nos está adelantando: aborrecí mi trabajo, aborrecí todo lo que he hecho. Y la palabra aborrecer que usa Salomón aquí expresa un rechazo muy profundo, no solamente algo como que no me gusta, no solamente desagrado, sino más bien lo que alguna vez llegué a amar, eso mismo ahora me provoca mucho rechazo, algo muy profundo. Y me gustaría que hiciéramos a continuación un par de ejercicios simples. Primero, y lo tengo en la hojita en su guía, ¿qué palabras, qué frases en este texto del versículo 18 al 21 reflejan el esfuerzo que Salomón puso en trabajar? Tiene allí el pasaje, pueden cerrar, marcar, subrayar, poner flechitas, pero ¿qué palabras o frases en este pasaje nos ayudan a ver el trabajo, esfuerzo, esmero que Salomón puso en trabajar? Solamente enfoquémonos en su fuerza, su dedicación, no en su frustración ahorita, pero ve allí, subraye, marque qué frases o palabras reflejan el esfuerzo que él puso, real. Y voy a dar un minuto, un poquitito más para que hagamos este trabajo.
encontrar palabras, frases que hablen de lo que le costó a él. Muy bien, entonces vamos a compartir. Ahora, ¿qué palabras, frases subrayaron, encontraron allí que expresan el esfuerzo real de Salomón? ¿Alguien nos quiere compartir? Se afanó. ¿Qué más? Desesperanzarse, ok, aquí habla de un poco de frustración cuando entiende los resultados. Pero ¿qué más expresa su esfuerzo? Fatiga, sí. Ok. Ocupé. Debajo del sol, habla de mucho trabajo. Sí. ¿Mandé? No había reposo, sí. Ok. Ahorita vamos a irlas explorando, pero una buena porción de este pasaje expresa esa fuerza de Salomón. Por ejemplo, en el versículo 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo, y la palabra trabajo no es un pasatiempo, sino aquí expresa un esfuerzo pesado, arduo, agotador. Lleva consigo la idea de fatiga, desgaste, tanto físico como mental, pero también dice allí todo el trabajo que había hecho, frase que enfatiza que él fue personalmente el autor de esas obras. Él dice, yo lo trabajé, yo lo hice, a mí me costó trabajo. Él no fue un observador, no fue alguien que heredó todo fácil, recibir todo y acostarse y descansar y olvidarse de todo, no. Él dice, el trabajo yo lo hice, construyó con sus propias decisiones, con sus propias acciones. Es verdad que tuvo muchos siervos, pero él aquí expresa, yo trabajé en hacer esas cosas. Después el versículo 19, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo? Vuelve a remarcar todo mi trabajo en que yo me afané. Es decir, a mí me costó, me ocupé, en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Él expresa mi trabajo, yo lo hice, me afané debajo del sol, puse mi sabiduría en todo ese trabajo. Y la frase me afané es que me esforcé con fatiga, sudor, cansancio, cuesta, desgasta. Hubo una inversión personal profunda. Ocupé más mi sabiduría, no solamente físicamente, pero planificó, pensó, aplicó la lógica, la prudencia. Es un trabajo inteligente y un trabajo estratégico. Versículo 20 también, se volvió a desesperar mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané debajo del sol. Vuelve a repetir lo mismo, me afané debajo del sol, profundamente, intensamente, consistentemente. Salomón está trabajando y repite la palabra afán nuevamente, que muestra el peso del compromiso que tuvo con su labor, con su trabajo, con sus obras. Y después el versículo 21, porque el hombre cuyo trabajo es con sabiduría, ciencia y rectitud. Salomón trabajó con sabiduría, no fue impulsivo, no fue torpe, no hizo las cosas a la ligera, fueron decisiones justas, bien pensadas, sabias. Y también usa la palabra ciencia para conocimiento más profundo, trabajó con inteligencia, con técnica y con rectitud. Habilidad se traduce en otras versiones, excelencia, integridad, habilidad moral y técnica. Entonces Salomón no fue perezoso, él no fue algo superficial, invirtió. Cuando habla del trabajo, él invirtió todo lo que pudo en serio, físicamente, económicamente, mentalmente. Él se esforzó demasiado y puede ver en este pasaje que le costó demasiado. Me afané debajo del sol, y lo repite por lo menos un par de veces. Pero ahora hagamos un ejercicio diferente, que es como algo contrastante aquí. Examinemos nuevamente el versículo y contestemos ahora por qué Salomón terminó tan frustrado. ¿Qué palabras, qué frases hablan de la causa o la razón de su frustración? Al final dice, aborrecí mi trabajo. Respondamos por qué de acuerdo solo a este pasaje. Ahí mismo tienen los versículos.
subraye, ¿qué es lo que le hizo como que molestar? ¿Qué lo tiene muy desesperado? Hay varias cosas allí, pero tomemos unos segundos para rápidamente llegar a la conclusión. Que no sabía si el sabio o el necio se enseñorearían de su trabajo. Uno es que no sabía quién iba a tomar el control de su trabajo, del fruto, y no sabía si el que lo iba a recibir iba a ser necio o sabio. Y él aquí está diciendo, alguien más se va a enseñorear, es decir, alguien más va a tomar el control completo de todo lo que yo hice. Y la frustración es, no solamente alguien más se va a quedar con él, pero la frustración es, ¿va a ser necio o va a ser sabio? ¿Qué más le frustró? Que tendría que dejar el trabajo a otro que vendría después de él. El versículo 18 lo dice muy claramente, voy a tener que dejárselo a otro, va a venir después de mí otro y va a agarrar todo lo que yo hice. Y el segundo es lo que decía Patti, no sé si va a ser un sabio o va a ser un necio el que lo herede. También en el versículo 19, su frustración es que a él le costó mucho. Me afané demasiado, usé mi sabiduría, pero otro más lo va a controlar. Y en el versículo 21, ¿qué más dice? Que va a dejar su hacienda a hombre que nunca trabajó en él. Y eso es muy frustrante. Otro no movió un dedo para acumular, para hacer todo lo que yo hice y lo va a recibir. Ahora, sería un poco distinto si alguien trabajó con él de su lado, hombro a hombro, y entre los dos se esforzaron, y bueno, al final le quedó todo a él porque él se murió, bueno. Pero la frustración es que hay otro que no movió un dedo, no hizo absolutamente nada, y se va a quedar con todo el fruto de mi trabajo. Y Salomón expresa, hermanos, entonces una frustración muy profunda, porque él invirtió todo su ser en trabajar, en acumular, pero cuando mira al futuro, descubre que hay algo que él no puede controlar. Y eso es tan simple, que otro va a recibir el fruto de su trabajo. Y ese otro bien puede ser un necio, bien puede ser un sabio, bien puede no tener idea de todo el peso que a mí me costó. Y esto lo lleva a un punto de desesperanza interior. ¿De qué sirvió tanto afán? ¿De qué sirvió tanto sudor? ¿De qué sirvieron tantas horas extras? ¿De qué sirvió haberme privado de ir a comer a un lugar, de ir de vacaciones, de haberme comprado unos zapatos? Si al final todo ese dinero le quedó, digo yo a veces, de manera cómica, a un yerno que ni querías, o le quedó a un sobrino que le caías mal, o lo que sea, y ahí le quedó. O alguien que ni siquiera te conoció, o algo, ¿no? Entonces, es la frustración de Salomón. Y quiero destacar, hermanos, que el problema de Salomón no fue la pereza, fue lo contrario. Que trabajó con excelencia, pero no puede garantizar qué va a suceder después. Y al ver que su obra puede ser malgastada o desperdiciada, ese mismo trabajo le sabe muy amargo. Lo que antes fue orgullo para él, ahora es frustración y rechazo. Versículo 20, por tanto, mi corazón se volvió a desesperar. No es la primera vez, pero dice, bueno, en el deleite encontré frustración. Y ahora en mi trabajo me vuelve a pasar lo mismo. Y Salomón, hermanos, nos lleva a esta realidad universal. Por mucho que cualquiera de nosotros trabaje, no tienes control absoluto de los resultados ni sobre quién los va a disfrutar. Es así de sencillo. Yo les he compartido, tengo varias Biblias que me gustan y tengo algunos instrumentos musicales que me gustan. ¿Quién se va a quedar con ellos? Ahorita mi familia dicen que ellos. Dicen, yo me voy a quedar con tus Biblias. Después de unos años yo no sé si eso va a ser verdad. No sé si al final van a publicarlas en internet, se vende esta Biblia a un buen precio, o van a venir aquí, van a ponerlas en una mesa a ver quién las quiere, o voy a tener un yerno que las va a usar, ojalá bien, o quizás no suceda eso, o quizás, no sé, ¿qué tal que mi familia moramos todos juntos? ¿Qué va a pasar con todo lo que hice, con lo que ahorita debería de tener de mi quincena o algo, ¿no? O lo que llevo acumulado de vacaciones o aguinaldo, ¿quién lo va a disfrutar? Es la frustración de Salomón. Saben que generalmente me gusta compartir historias relacionadas con esto, y la historia que quiero compartir el día de hoy es muy buena, real y muy aplicable a Salomón, porque la mejor historia
para este caso es bíblica, histórica, y le pasó a Salomón. Precisamente de lo que está hablando es precisamente lo que le pasó. Su propio hijo Roboam. Si han leído la historia en Los Reyes, Salomón trabaja con sabiduría, dedicación, construye, tiene paz. Y no sé si usted y yo entendemos, pero él construye el templo de Jerusalén. En su reinado, tuvo el reinado más pacífico en todos los reyes de Israel. Nunca Israel estuvo mejor que bajo el tiempo de Salomón. Fortalece ciudades, comercios, hace relaciones diplomáticas con sus reyes vecinos. De hecho, organizó todo el imperio, su reino, en distritos administrativos que le proveen madera, le proveen oro. Tiene barcos que van y recolectan tesoros para él. Israel nunca estuvo mejor en toda la historia. Trabaja con sabiduría, ciencia, rectitud, como él dice, y tiene un hijo que se llama Roboam, y es la necedad que destruye todo lo que Salomón había edificado. Cuando Roboam, tomó el poder, recuerdan de inmediato que despreció el consejo de los sabios, de los ancianos, que se habían criado con su padre, y más bien tomó el consejo de los jóvenes que habían crecido con él, escuchó a sus amigos inmaduros, y Roboam concluyó: mi padre puso un yugo pesado sobre ustedes, yo voy a añadirle aún más. El resultado fue devastador. Todo el reino de Israel se dividió. 10 tribus completas de 12 se le fueron. El reino se dividió en dos, Israel y Judá. Perdió la mayor parte del reino en muy poco tiempo, y toda la obra que había hecho Salomón, todo se vino abajo. La conclusión es simple: Salomón vivió en carne propia lo que él temía. Lo escribe en Eclesiastés: ¿quién sabe si el que va a venir después de mí va a recibirlo y va a ser un necio? Ándele, que exactamente eso mismo le pasó. Todo el reino, todo el trabajo, toda la gloria cae en manos de Roboam y todo se echa a perder. Tiene un heredero necio y destruye todo lo que Salomón había trabajado con tanto esmero. Y una aplicación para nosotros aquí, hermanos, simple es, y no quiero que me malentiendan, si usted y yo trabajamos solo para dejarle algo a nuestros hijos, o si trabajamos para construir obras que queden en este mundo después de que nosotros muramos, estamos camino a la frustración. El trabajo es importante, si lo es necesario, tiene que trabajar, no estoy diciendo que no, pero el trabajo no puede ser la fuente de nuestra identidad ni la fuente de nuestra seguridad. Aún el mejor legado puede ser desperdiciado. ¿Podría usted el día de hoy, con mucho amor y cariño, decir: déjame hacer algo por mi familia para cuando yo ya no esté? Usted no sabe qué va a hacer su familia con lo que usted le deje. Y no podemos descansar nuestro futuro al fruto de nuestro trabajo aquí en la tierra. Y eso aplica tanto al empresario, al ama de casa, al pastor, cualquiera que sea su profesión. Si trabajamos como si el fruto nos perteneciera, nos vamos a desesperar. El pastor John MacArthur dijo que cuando el hombre vive como si la tierra fuera su hogar eterno, trabaja por lo que inevitablemente va a perder. Y la pregunta en este punto es para nosotros: ¿trabajas para la gloria de Dios o trabajas para la seguridad de tus propios logros? ¿O trabajas de acuerdo a la voluntad de Dios o trabajas por lo que tú quieres conseguir? Y no quiero que malentendamos esto, porque Proverbios nos anima, dice que el hombre sabio deja herederos a sus hijos, que mira por el futuro. No estoy diciendo que eso es malo, pero no poner nuestra confianza en ello, como este es el objetivo principal de trabajar, acumular. No, se va usted a desesperar, porque vamos a encontrar la misma conclusión que Salomón. El trabajo es agotador, incierto, acumulo, me morí, dejé un seguro, dejé un buen de dinero, dejé un carro, dejé una casa pagada. ¿Qué va a pasar después? Usted y yo no sabemos, no tenemos ninguna garantía. Si van a ser sabios o necios, lo va a recibir alguien más. Pero después también Cristo, de hecho, habló de esta misma frustración en Lucas 12:15. Dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No te define a ti tu riqueza y no te define a ti la posición que tenías en el trabajo y el salario que llegases a conseguir.
Cristo dijo, eso no es, la vida del hombre no consiste en eso. Y también en Lucas 12:20, cuando cuenta la parábola del hombre rico que construye graneros muy grandes, necio, esta noche vienen para pedirte tu alma. Y hace una segunda pregunta, ¿y lo que has provisto, de quién será? Qué necedad y qué frustración, dice Cristo mismo. Has acumulado tanto, vas a morirte hoy. ¿De quién va a ser todo eso? ¿De qué sirvió haber acumulado y acumulado? Jesús no solamente denuncia la necesidad de vivir para acumular, pero Él, en cambio, nos ofrece algo más seguro. Primera de Pedro, una herencia incorruptible. Te mueres y en el cielo sigues teniendo una herencia y un trabajo que no es en vano. En Primera de Corintios 15, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mientras las cosas aquí en la tierra son pasajeras, temporales, efímeras, en Cristo encontramos una herencia incorruptible, encontramos tesoros en los cielos que nadie puede tocar y nadie puede romper, nadie puede robar, no se echan a perder. Entonces venir a Cristo. El problema, hermanos, no es trabajar ni hacer las cosas bien. El problema es cuando nuestra alma se aferra al fruto de nuestro trabajo como si ese fruto fuera a ser eterno. Si es así, terminaremos con cansancio y vacío. Y Eclesiastés nos está enseñando no que trabajar para uno mismo es vanidad, pero cuando ponemos nuestra mente, propósitos en ellos, sí. Lo que deberíamos de hacer mejor es trabajar para la gloria de Dios y dejar que sea Él quien vaya guiando todo, actuar con sabiduría, integridad, prudencia y depender de Él y no de nosotros. En nuestro segundo punto, y antes de avanzar, ¿alguien quiere compartirnos algo, preguntar algo, agregar algo, algún versículo, algún pensamiento? Hermano Rubén, sí. Sí es como cíclico esa frustración en el sentido de empresa, como lo dijo ustedes, de iglesias, supongo, Sí. De cómo yo he conocido tres familias, por ejemplo, me acuerdo de Zaragoza, que son los de las, se me hace que ahorita ya nadie los conoce, pero en su tiempo fueron tiendas departamentales de ropa, sí, muy buenas, pues. Y pues el papá, no sé si viva todavía, pues fue el que abrió camino y sí. así como decimos acá, se narró, Sí. cambió y demás y todo, y dejó varias, y luego ya entraron los hijos, administrarlas y todo. Sí. Y pues se vio luego el bajón. El cambio. Y sí. es una queja constante de mucha gente que, Sí. aunque no sean conocidos, pues no, mira el gran imperio de la firma tal. Sí. Llegó el hijo, llegó el nieto y lo arruinó. Sí. Entonces, pues ahí como que también, aunque sea gente que logró mucho, pues no olvidarse de la sabiduría que Dios nos pide para como exigirle a esos hijos que aunque nacieron en cuna de oro, por así ya decirlo, con comodidades. pues enseñarlos a trabajar, a que les presten trabajo a las cosas para que valoren, ¿no? Sí. Pero pues sí, a veces uno se enfoca, no, pues ya dejarles el plato servido para que no batallen, y la frustración viene después cuando ves que todo ese esfuerzo pues, se va a perder o van a acabar a lo mejor en malos pasos. Sí, así es. Hijos ahí hasta drogas y demás, y dices, pues, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió todo, verdad? Pero gracias, hermano. Vamos a nuestro segundo punto, trabajar mucho. Aquí ya avanzamos a otro punto. Trabajar mucho, primero se lo dejas a otro, pero ahora trabajar mucho, pero vivir agotado. Versículos 22 y 23. Y en esa sección, Salomón va a cambiar el enfoque. Antes habló del legado del trabajo, el fruto del trabajo, el futuro, lo que puede pasar con el trabajo, pero ahora se enfoca a la vida presente, al aquí, al ahora y en mí, el cansancio, el desgaste que el trabajo tiene en mí. Y en el versículo 22 comienza con una pregunta retórica: ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? En otras palabras, al final, ¿qué le queda al hombre de tanto haber trabajado? ¿Qué provecho real se obtiene? Es el punto. Y se refiere ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón?
Y la palabra fatiga que usa Salomón aquí en Eclesiastés es interesante, porque aparece únicamente en el libro de Eclesiastés y se refiere no a una fatiga física, pero a una fatiga emocional y una fatiga mental. Habla de aflicción, de dolor interno, de una carga emocional, de una preocupación absorbente y constante. Aquí es más que desgaste físico, es una lucha interna. Por eso ve que habla de la fatiga de su corazón. Y Salomón no está hablando de estar agotado porque trabajó mucho tiempo, pegó muchos ladrillos, o se aventó 8 horas en el campo y está muy, muy desgastado, y decimos aquí en Guadalajara aporreado. Más bien está hablando de un desgaste interior. El trabajo me ha desgastado tanto porque le he tratado de encontrar sentido y no encuentro nada. De hecho, algunas versiones traducen esa sección como preocupación de su corazón, aflicción de su mente, afán del corazón. Y es un cansancio por tratar de encontrarle sentido al trabajo, pero no lo encuentra. Y Salomón describe a una persona que piensa, se esfuerza, planea, vuelve a replantear y se consume en su interior y no encuentra suficiente recompensa. Después el versículo 23, todo lo que encuentra en sus días no son sino dolores. El trabajo, hermanos, no trae descanso, sino dolor, tanto físicamente como emocionalmente. Y sigue avanzando, no solamente dolores, pero trabajos, molestias, que habla de irritación, frustración, como si cada jornada estuviera marcada por una nueva tensión. Y ahora en el trabajo sucedió esto, fue un buen día, pero otros días son pesados. Y alguien se enojó por esto, y esa persona me está reclamando por el otro, y ya es lunes otra vez. Y Salomón dice, eso es lo que yo encontré en mi trabajo. Pero después avanza a una parte interesante, porque dice en el versículo 23 al final, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Es decir, no hay descanso. El trabajador lleva toda esa carga emocional, física, y todavía la lleva a la cama. La palabra hebrea aquí que lo lleva a la cama es que su mente sigue activa, su mente sigue inquieta, lo que al día de hoy llamaríamos insomnio por estrés. Recuerdo, les conté hace unos años, yo cuando empecé a trabajar con Excel, muchas celdas, casillas, columnas, filas, muchos números, era nuevo para mí, pero me exigían que tenía que crear unas tablas. Gracias a Dios hoy estoy mejor, pero recuerdo aquellos primeros días cómo le picaba y me daba miedo echar a perder algo, y estaba tan metido con el Excel que en la noche estaba pensando. Y un día me acuerdo haber soñado que yo estaba dormido así en posición fetal, bien hecho bolita, en una casilla de Excel, la casilla B3, y ahí estaba yo y decía, ¿cómo es posible que esto me esté pasando? Y constantemente me encuentro en mis sueños peleando con algunos clientes porque están en mis sueños y yo digo, ¿qué haces tú? Estoy dormido, no me molesten, yo estoy en mi cama, estoy descansando, ¿por qué tienen que venir a molestarme aquí también? Y Salomón dice, mira, toda esa fatiga hasta la cama lo está llevando. Según algunas estadísticas, el día de hoy el 33% de los adultos, una tercera parte de los que trabajan, tienen insomnio ocasional, y en muchos casos el estrés laboral es la causa número 1 de personas que no pueden dormir bien. Una tercera parte no duermen bien, la causa principal, cosas del trabajo. De hecho, médicamente se ha comprobado que los niveles de cortisol están elevados en las personas que trabajan en exceso y llevan sus preocupaciones a la cama. Y ahí le va algo interesante. Posiciones de alto rendimiento, los que presentan niveles más altos de insomnio por estrés son empresarios, médicos, líderes, que están piensa en su trabajo, algo relacionado con ello, y no pueden dormir bien. Y todo esto lleva a Salomón a concluir, todo esto es vanidad. Es un afán, no puedo deshacerme de él, no puedo descansar. Y de hecho, hermanos, el afán sin descanso es inútil, pero también incluso es autodestructivo. Hace muchos daños a la salud, afecta mucho a la familia, afecta mucho el matrimonio, afecta la relación con los hijos, afecta la vida espiritual. El trabajo sin descanso es muy, muy, muy desgastante. Y muchos vivimos quizás con la idea de que el trabajo y proveer para la familia como que justifica un poquito pues ese desorden. Pensamos, bueno, es que es un sacrificio que estoy haciendo por
por mi familia y a veces hasta por causas nobles. Voy a trabajar de más porque quiero llevar a mi familia de vacaciones, porque quiero comprarles algo, porque quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tenía. Y a veces justificamos con esto, pero Salomón nos confronta con una verdad impresionante, ¿no? ¿Vale la pena trabajar tanto si estás perdiendo la paz, el gozo y el descanso? Al final dice Salomón, ¿qué es lo que realmente me dejó de provecho todo tanto trabajo? ¿Qué me quedó al final? Dolor, frustración, fatiga, no descanso para nada, ¿no? ¿Y en qué estado llega usted diario cuando ya va a dormir? El descanso no es una pérdida de tiempo, sino es un acto de fe. Dios nos hizo también para descansar. De hecho, el insomnio en el corazón es una señal de que el alma está más cargada de lo que debe de estar. Las cosas ahí ya no van funcionando bien. En Salmo 127:2, por demás es que os levantéis de madrugada, que vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué dice este versículo? Mira, tú puedes trabajar, puedes levantarte de mañanita, puedes ir tarde a dormir, pero es Dios quien da el descanso. Es Él quien hace que aquellos que confían en Él, que hacen su voluntad, puedan tener realmente descanso. En Colosenses 3:23 nos recuerda que el trabajo debe hacerse como para el Señor y no para el ego y no para buscar yo resultados, sino para buscar salir muy bien en mis métricas o como sea que me midan en mi trabajo o dar muy buenos resultados. Cuando trabajamos, sin confiar en la soberanía de Dios, nuestra alma entonces se va a convertir en esclava del rendimiento. Cuando trabajo y trabajo y trabajo porque quiero que mis números mejoren, quiero quedar bien con mi patrón, quiero que otros vean lo que yo estoy haciendo y me afano y me afano y me afano, en lugar de confiar en la soberanía de Dios. De decir, bueno, voy a hacer mi trabajo, lo que tengo que hacer, las cosas bien y Dios que se encargue. Y Dios que se encargue, si me van a subir el salario, bien. Si mi patrón me va a dar un reconocimiento, bien. Pero voy a hacer lo que tengo que hacer y confiar en la soberanía de Dios. Pero si más bien me afano por resultados, me voy a volver en esclavo del rendimiento. Voy a depender de esa palomita que me puedan dar o de que al final me dieron este bono extra porque hice algo bueno y me afano en eso, acabaremos mal. Hay una mujer llamada Ariadna Huffington, fundadora del Huffington Post. Ella cuenta que cuando su empresa iba en auge, como en la cúspide del éxito, ella vivía bajo presión constante, trabajando hasta 18 horas al día. Un día en su propia oficina, por un agotamiento extremo, cayó y se quebró el pómulo, y eso la obligó a replantear su idea de negocio y de trabajo. Ella dijo lo siguiente: había alcanzado el éxito, pero estaba vacía, no dormía, no vivía, solo producía. Como resultado de eso, ella fundó otra organización diferente para promover el descanso, la salud mental y un trabajo ya más consciente y una vida más descansada. Había construido un imperio, pero había perdido el alma en el proceso. Se había metido tanto que le terminó afectando en serio. Pero Salomón ya lo había dicho: aún de noche su corazón no reposa. Todo el tiempo en el trabajo. Y el trabajo, cuando se convierte en un fin, como en la meta final, te va a devorar. Dios nos diseñó, hermanos, para trabajar, pero también para descansar, confiar y dormir en paz. Hasta puso un día: nadie trabaje. Y él mismo se pone como ejemplo. El Señor reposó, no porque no había más cosas que hacer, pero porque es sano, es santo, es correcto descansar. Así como Él estableció trabajar, también estableció el descanso. Por eso hay una noche, para que ya no hagan obras, vayan a descansar todos. Hay un límite para todo eso, ¿no? Salomón nos recuerda que el alma inquieta entonces no se va a calmar con logros, se va a calmar con confiar en Dios, descansar en Él. ¿Recuerdan este precioso versículo, Salmos 4:8? En paz me acostaré, asimismo en paz también voy a dormir. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es porque
terminé de contestar todos mis correos. No fue voy a descansar porque me quedé sin pendientes, no. Hice todas mis tareas, no. Es porque es Dios. Cuando confías en Él, descansas en Él, en su soberanía, en sus propósitos y en su voluntad, que puedes ir a descansar y Él te va a dar el descanso. Y eso nos lleva al último punto, que es la conclusión, la cúspide y el clímax de todo el trabajo, ¿no? El trabajo como un don de Dios para ser disfrutado. Dios nos dio el trabajo para que lo disfrutemos y todo cambia a partir de aquí. Si usted ve, hasta aquí Salomón es pura frustración, desesperado, pero hay un giro muy dramático aquí porque ahora va a hablar bien del trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? Dios entró en escena. ¿Qué es lo que sucedió? Que es Dios quien le da sentido al trabajo. ¿Qué sucedió? Que me dieron un bono, me aumentaron. No. Lo que sucedió es que Dios aparece y Él está en medio de tu trabajo guiando todo. Entonces puedes disfrutar tu trabajo. Entonces puedes agradecer por tu trabajo y verlo de la manera correcta. Lo que antes era frustración por falta de control, ahora se convierte en gratitud al reconocer que el trabajo es un regalo de Dios y no algo que nosotros producimos. Versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre. La conclusión es esta: lo que más te conviene, lo que es más provechoso para el hombre es comer, beber y que su alma se alegre de su trabajo. Pero aquí quiero destacar que Salomón no está invitándonos al desenfreno. Él no está diciendo, ¿sabes qué? No hay nada mejor que comas, bebas, hagas fiesta, parranda, tú come de todo. Él no está invitando a eso. Solamente nos está invitando a un deleite sobrio, agradecido, con gozo, que tu alma se alegre en tu trabajo, no en el fruto de tu trabajo, ni en el éxito en tu trabajo, sino por el simple hecho de trabajar y disfrutar lo que has recibido. Otras versiones, la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice, y decirse que su trabajo es bueno. No hay algo mejor para el hombre que decir, mi trabajo es bueno, gracias Dios. Otra versión dice, disfrutar del trabajo que hace, que se goce en su trabajo. No se trata solo de soportar el trabajo, sino de disfrutarlo como algo bueno, digno y regalado por Dios. Y dice Salomón también he visto que esto es de la mano de Dios. Y aquí está la clave. Ese trabajo no es el mejor del mundo, pero gracias Dios, tú me lo has dado, lo voy a hacer de la manera más correcta y confío en ti para los resultados y el fruto. Gracias Dios. Gracias por estas 8 o 9 horas que tengo que hacer, por esos clientes, no son tan fáciles de lidiar con ellos. Gracias porque es tu manera para proveer para mi familia. También he visto que esto es de la mano de Dios, dice Salomón. Y aquí está el giro más importante de todos. Todo disfrute legítimo, genuino, viene de la mano de Dios. No depende del resultado, depende de la gracia de Dios. Cuando recibes tu salario, agradece porque es la gracia de Dios que te ha dado ese trabajo, te ha dado la habilidad para completarlo y no lleguemos a pensar es resultado de mi esfuerzo, fui yo, estoy guardando para esto, para lo otro, son mis planes, son mis habilidades. No, Salomón dice, la manera única que puedes disfrutar tu trabajo es la gracia de Dios. Y también quiero aclarar aquí un punto importante y un paréntesis, no quiero tomar mucho tiempo porque se nos va el tiempo. Después llegamos al versículo 25, es un poco complejo. Versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y ahora, a simple vista parece que Salomón está hablando de él. ¿Quién se va a poder cuidar mejor que yo mismo? Parece que Salomón habla en primera persona, yo, sin embargo, algunas otras versiones de la Biblia, y cuando vemos el contexto, el versículo anterior, versículo después, el sentido hebreo, algunas versiones lo traducen así, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. ¿Quién puede comer y disfrutar si no es por Dios? Y aquí le cambia todo. Es decir, si puedes comer, disfrutar, vestir, es gracias a Dios. Otra versión de la Biblia dice, ¿quién comerá y se alegrará aparte de Él? Como fuera de Dios, ¿quién podría disfrutar la vida? Si no es por Dios, ¿quién puede llegar a su trabajo y tener un ambiente complicado y al final disfrutarlo? ¿Cómo podrías lograr eso si no fuera por Dios? Otra versión de la Biblia, ¿quién puede comer y gozar sino por Él?
Entonces, quisiera que entendamos este versículo, que Salomón está hablando no con orgullo personal. ¿Quién puede comer y beber sino yo mismo? Sino más bien reconocer que solo Dios concede disfrutar el trabajo. El énfasis es: nadie puede gozar de su trabajo y del fruto de su trabajo si no es por Dios quien concede ese don. Y después terminamos con el versículo 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Al hombre que busca a Dios, al hombre que honra a Dios, al hombre que obedece a Dios, no que alcanza la perfección, pero que vive buscando hacer la voluntad, Dios le va a dar 3 cosas: sabiduría, ciencia, gozo, discernimiento espiritual, conocimiento profundo. Habla de ciencia y gozo, la alegría que no depende de los frutos, depende de Dios. Es Dios quien le da esos regalos al hombre que hace su voluntad y se los da en medio de su trabajo. Y Dios no solo da bendiciones materiales del trabajo, pero la capacidad espiritual para disfrutar tu trabajo con propósito. No solamente te va a dar la habilidad para contestar lo que tienes que contestar, ejecutar lo que tengas que hacer, sea pegar ladrillos, cortar tablas, cortar pasto, contestar correos, cocinar, lo que sea tu trabajo. No solamente Dios te va a dar las habilidades y te va a dar compensación material, pero también a quien agrada a Dios, Dios le va a dar el gozo de disfrutar de su trabajo. Pero también la segunda mitad de ese versículo es frustrante. Mas al pecador, Dios le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y eso es algo frustrante debajo del sol. Que alguien trabaja honestamente, buscas a Dios, Dios se va a encargar de compensarte. Pero aquel que no busca de Dios, Dios le da el trabajo de acumular, juntar, seguir acumulando y más, y al final es para dárselo a quien ha estado agradando a Dios. Y eso debajo del sol es una tarea frustrante e irónico. Dios le da al pecador el trabajo de acumular para después pasárselo a una iglesia, a un cristiano en necesidad, etc. ¿Con qué fin? Pues para que al final lo disfrute otro. ¿Quién? El que agrada a Dios. Debajo del sol eso puede ser frustrante para alguien que no conoce a Dios. Tanto que trabajé y al final le quedó a estos cristianos. Tanto que trabajé y se lo dieron a este otro. No sabes la necesidad que Dios estaba supliendo en otro a través de que un pecador o alguien injusto acumuló riquezas. El pecador vive para acumular, pero muere sin haber disfrutado su legado. Pero el creyente que agrada a Dios, Dios le va a proveer. Y el trabajo sin Dios es vanidad, y aquí terminamos, frustración y ansiedad. Pero el trabajo con Dios es gozo, es vida con propósito. Y para nosotros aplicar, estamos quizás afanados por producir o agradecidos con Dios por lo que hacemos en nuestro trabajo. El sabio, hermanos, no es el que produce más, sino el que disfruta a Dios mientras trabaja. Ese es el punto del trabajo. Y la frustración de Salomón, solo para concluir y resumir, ni siquiera el esfuerzo del más sabio garantiza satisfacción. Resumimos, alguien más puede quedarse con todo lo que hiciste, pero también recordar que Salomón dice, ok, ocupas descansar también, si no vas a terminar con la misma desesperanza de Salomón. Y el llamado del día de hoy, solamente un par de cosas y terminamos. Primero, y se los digo con mucho amor y cariño, les aprecio demasiado, pero dejemos de trabajar como si todo dependiera de nosotros. Como si usted fuera el salvador del mundo y de su familia y que tu trabajo va a darle plenitud a tu familia. No es así. Vamos a acabar frustrados, desvelados, cansados. Y segundo, tomemos nuestro trabajo como un regalo de Dios para glorificar a Dios y servir a otros. El trabajo sin Dios es agotamiento. El trabajo con Dios es adoración. Gracias, Dios,
muchas gracias por lo que me has dado. Quiero hacer esto para tu gloria, para tu honra, confiar en tu soberanía. Le aseguro que las cosas serán distintas.